Imagina estar en una ciudad en ruinas, rodeado de muerte, frío y silencio, pero sabes que si asomas la cabeza, un solo segundo podría significar el fin. No hay explosiones, ni gritos, solo un disparo seco, preciso, letal. No sabes quién lo disparó, ni desde dónde, solo sabes que alguien te está cazando. Durante la Segunda Guerra Mundial, los francotiradores fueron más que simples soldados, fueron sombras con rifles, fantasmas silenciosos que convertían el miedo en su arma más poderosa. Desde los helados bosques de Finlandia hasta los escombros de Stalingrado, estos cazadores invisibles se convirtieron en leyenda, y uno de los más temidos fue Vasily Zaitsev. Vasily nació en un pequeño pueblo en los Urales, hijo de campesinos que lo educaron con una profunda conexión con la naturaleza. Desde joven, Vasily mostró una habilidad excepcional con las armas, especialmente con rifles. Su habilidad para disparar con precisión fue cultivada mientras cazaba animales en los bosques de su hogar, donde la paciencia y la observación eran vitales. Cuando la guerra llegó a su vida, Zaitsev se unió al ejército soviético. Fue enviado a Stalingrado, donde se enfrentó a una de las batallas más feroces de la historia. A su llegada, la ciudad estaba devastada. Ruinas, edificios destruidos, y un infierno de bombas y fuego. Los soldados soviéticos luchaban no solo contra los nazis, sino contra la desesperación. Pero Zaitsev vio algo que otros no vieron, una oportunidad de hacer que los nazis temieran cada rincón de la ciudad. Armado con un Mosin Nagant, Vasily se convirtió en un francotirador mortal. Se infiltraba entre escombros, se camuflaba entre cadáveres y aguardaba en silencio, con la respiración controlada, esperando a que un soldado enemigo cometiera el error de mostrar una parte de su cuerpo. Un disparo, una muerte. Y así, semana tras semana, Zaitsev eliminaba a decenas de soldados enemigos. Se convirtió en una figura mítica para los soviéticos, un símbolo de esperanza. Pero para los nazis, fue un enemigo invisible, un cazador que nunca fallaba. En algún momento, los nazis lo identificaron como la amenaza número 1, por lo que enviaron a un francotirador élite alemán para cazarlo. Lo que siguió fue un juego de sombras, un duelo mortal entre dos francotiradores, que durante 3 días, ambos se buscaron entre los escombros de la ciudad. Zaitsev, con su astucia y paciencia, esperó, y al final, encontró y mató a su enemigo, demostrando que su leyenda era más que propaganda. Zaitsev no solo sobrevivió, sino que, con más de 200 muertes confirmadas, se convirtió en uno de los francotiradores más mortales de la historia. Fue condecorado con la Estrella de Oro, el máximo honor soviético, pero su mayor legado fue la inspiración que dejó a su pueblo y la humanidad. Su historia nos recuerda que, en los momentos más oscuros, la paciencia, la habilidad y la voluntad de sobrevivir pueden superar incluso los desafíos más imponentes. Tras la devastación de Stalingrado, la guerra seguía su curso en frentes aún más fríos y desolados. En las heladas tundras de Finlandia, la lucha no era solo por la supervivencia, sino por un territorio que parecía tener más de lo que el hombre podía soportar. En ese frío inhóspito, uno de los francotiradores más letales de la historia comenzó a escribir su leyenda. Simoaya, apodado la Muerte Blanca por sus enemigos, es considerado el francotirador más letal de todos los tiempos. Con más de 500 muertes confirmadas durante la Guerra de Invierno entre Finlandia y la Unión Soviética, su nombre se convirtió en un símbolo de la efectividad y brutalidad del francotirador. Pero lo que hace que su historia sea aún más asombrosa es que, en su mayoría, no usaba mira telescópica en su rifle, sino que se confiaba únicamente en su vista, lo que lo hacía aún más mortal. En un entorno de temperaturas bajo cero, donde las condiciones eran extremas, Aya no solo tuvo que enfrentarse a los soldados soviéticos, sino a las inclemencias del clima. El viento helado, las tormentas de nieve y el frío mordaz que atravesaba su ropa se convirtieron en su segunda batalla diaria. De hecho, Aya solía cubrir su rostro con un pedazo de tela blanca, para protegerse del hielo que se formaba sobre su piel debido al frío extremo. Durante largos días, se escondía en la nieve, vigilando desde su posición, esperando el momento exacto para disparar. Pero lo realmente impresionante de su historia es cómo, a pesar de las condiciones, su puntería nunca flaqueó. Su calma en medio de la batalla era increíble. A menudo, pasaba horas o incluso días esperando en su escondite, sin moverse, sin hacer ruido, y sin ser detectado por el enemigo. A pesar de que la mayoría de los francotiradores operan en la oscuridad, Aya se mantenía al acecho durante el día, lo que le dio una ventaja considerable sobre los soldados soviéticos que, por lo general, no podían detectar su presencia.
A lo largo de su carrera, Aya nunca perdió el control, y sus compañeros de combate a menudo lo describían como alguien casi imperturbable. Su enfoque era frío y calculador, y no se dejaba distraer por las tensiones de la guerra. Durante la guerra, los soviéticos llegaron a ofrecer grandes recompensas por su captura o muerte, pero Aya nunca fue capturado. Su leyenda creció a medida que los soldados rusos temían que, dondequiera que miraran, sus ojos fueran los últimos que verían. Al final de la guerra, cuando Aya fue herido gravemente en la mandíbula por un disparo soviético, muchos pensaron que su carrera había terminado. Sin embargo, el hombre que había matado a más de 500 enemigos no solo sobrevivió, sino que regresó a casa, demostrando que incluso las heridas más graves no podían frenar a un hombre con tal determinación. El impacto de Simo Aya en la historia militar es incalculable. No solo cambió la manera en que los francotiradores fueron percibidos, sino que también dejó una huella imborrable en la guerra de invierno. Su capacidad para sobrevivir en uno de los entornos más letales del planeta y su impresionante destreza de tiro lo convirtieron en una leyenda, una sombra silenciosa que acechaba entre la nieve y que nunca sería olvidada por aquellos que lucharon en ese campo de batalla. Tras la guerra en las heladas tundras, la lucha continuaba en frentes más cálidos y en territorios más impredecibles. En medio del caos del frente oriental, donde la vida de un soldado podía esfumarse en cuestión de segundos, un joven austríaco se transformaba en una máquina silenciosa de precisión mortal. Su nombre era Josef Sepp Ayerberger, y con el tiempo se convertiría en el francotirador más letal del ejército alemán, la temida Wehrmacht. Originalmente entrenado como artillero, su historia cambió abruptamente cuando una herida lo alejó del campo de batalla por un tiempo. Al regresar, encontró un nuevo propósito, el fusil de francotirador. Aprendió a moverse entre los escombros, los bosques y las trincheras como un depredador invisible. Utilizaba métodos poco convencionales para camuflarse, ramas, barro, incluso cuerpos de soldados caídos. Lo importante era no ser visto, hasta que fuera demasiado tarde. Con más de 250 bajas confirmadas, Sepp se ganó un lugar temido en ambos bandos. Pero lo más aterrador no era solo su puntería, sino su frialdad para operar en medio del horror. A menudo pasaba horas, incluso días, tendido en una misma posición, soportando el hambre, los insectos y el hedor de la muerte, todo con tal de cumplir su objetivo. No disparaba por impulso, sino con cálculo quirúrgico, una bala, una muerte. Lo que lo diferenciaba de otros tiradores era su inteligencia táctica. Sepp no solo eliminaba enemigos, los estudiaba. Analizaba sus rutas, sus tiempos de descanso, su rutina, y entonces los borraba del mapa sin que nadie supiera cómo o cuándo ocurrió. Su guerra era psicológica tanto como física, sabía que el miedo podía quebrar un ejército entero. Aunque luchaba por el bando alemán, un ejército con múltiples sombras históricas, Sepp se centraba solo en sobrevivir, en convertirse en el mejor para no morir. Para él, cada disparo era una forma de mantenerse con vida un día más. Y aunque su nombre no es tan conocido como otros, los que lo enfrentaron jamás lo olvidaron. ¿Qué opinas de estos francotiradores que con su precisión y estrategia cambiaron el curso de la guerra? ¿Cuál de ellos crees que fue el más letal? Déjame tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte para más historias. Nos vemos en el próximo vídeo.